Bueno, tengo que confesar algo. Mi pastor Daniel hace unas semanas atrás me envió un mensaje que decía, pues creo que debes predicar de tal cosa de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Pero entre un paciente y otro yo vi el mensaje y resulta que el mensaje que traigo hoy no es el mensaje que pidió mi pastor. Pero creo que es el mensaje que Dios quería que diera porque me confrontó muchísimo. Y es el mensaje que quiero que ustedes presten atención y que no quede solo como información. Yo le pedí a Dios que no sea solo información de tu palabra, sino que realmente el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. ¿Listo? La prédica de hoy está basada en Primera de Pedro, como me dijo Dani, pero no en los capítulos que él me pidió. Va a ser Primera de Pedro, capítulo 3. Y la carta de Pedro es escrita a los cristianos que están dispersos y aborda varios temas, temas de conducta, temas de relaciones y temas de sufrimiento, porque quiere explicar cómo deben vivir los cristianos cuando sufren por seguir a Cristo, ¿sí? Y el capítulo 3 de la carta de Pedro es un capítulo que invita a las esposas a tener el rol realmente que nos corresponde. Y yo traje hoy como símbolo una foto del matrimonio con mi esposo. Realmente yo le doy gracias a Dios por mi matrimonio, por mi esposo generoso, amoroso. He construido un hogar con él, con mi hijo, con Dani, con mi mamá. Pero siempre hay un pero, ¿cierto? Pero mi esperanza es que Él esté aquí con nosotros. Y que no solamente esté ocupando una silla. Y que Daniel no solamente esté ocupando una silla, sino que se deleite en el amor de Dios. Entonces, la importancia de vivir para Dios, así se titula mi mensaje que traigo de parte de Dios, es vivir para Dios. Y vivimos para Dios con una vestimenta que no pasa de moda, porque estamos muy enfocados en las redes sociales y hay mucha moda. Pero la moda y el estilo de vida que Dios nos invita no pasa de moda. Y la importancia de vivir para Dios, Pedro nos explica en el capítulo 2 que nosotros somos una piedra viva que Dios utiliza para construir su templo espiritual. Y si yo soy una piedra viva para construir el templo, debo de vivir para Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de nosotros como pareja en algún momento les ha pasado como a mí que quieren cambiar una parte de sus esposos, ¿cierto? Uy, como que esto como que lo debería hacer mejor y a lo mejor le dan un codazo. Y resulta que yo no puedo cambiarlo. La actitud de nuestros esposos que no nos gustan no se pueden cambiar a las maneras humanas, ¿sí? No es por mi cantaleta y no es por lo que yo quiera. Vamos a ver el estilo de Dios. Leamos la primera carta de Pedro, capítulo 3. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que le tengan que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Este tiene un paralelo con Colosenses 3:18 que nos dice: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Entonces, a nosotros como esposa nos toca ser obedientes, ¿cierto? Y estar sujetas a nuestros esposos. Pero esa sujeción y esa obediencia no es esclavitud y tampoco es inferioridad. Es una aceptación voluntaria de nosotros como esposas porque amamos a Dios.
y porque lo obedecemos. Dice Efesios 5, 21 al 24, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. La Reina Valera nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. ¿Y realmente lo hacemos? ¿Realmente somos obedientes? Porque a veces queremos ser los líderes en la casa. Y el esposo tiene un liderazgo y tiene una comunión con Dios, y juntos es que podemos hacer las cosas de manera idónea. Génesis 2:18 nos dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nosotros debemos ser obedientes y ayuda idónea. Eso no quiere decir que en la obediencia todo le vamos a decir que sí. Nosotros también tenemos nuestros argumentos que deben de estar basados en el mensaje, ¿cierto? Entonces, el versículo 3 de la primera carta de Pedro, capítulo 3, nos dice que su belleza no venga de los adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, y es valioso ante los ojos de Dios. Así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. Pedro no estaba prohibiendo los adornos externos. En aquella época usaban pelucas extravagantes, mucha parafernalia, joyas, ¿sí? Él está haciendo énfasis, y es un mensaje para nosotros. No podemos estar más preocupadas por la apariencia física, por lo externo, y descuidar nuestro mundo interno, que solo lo conocemos nosotros y solo lo conoce Dios. Debemos emplear más energía en desarrollar un espíritu tierno, sereno y humilde, que solo lo conseguimos bajo la gracia del Espíritu Santo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice Jesús. No es por obligación, no es por simulación, no es para impresionar a nuestros esposos, es lo que realmente el Espíritu Santo ponga en el corazón. Y hay algo muy importante, y es que no solamente es lo que nos pongamos, es que con el paso de los años también van ocurriendo en nosotros, como corresponde, cambios, y nuestra piel se arruga y nos salen canas y los músculos se ponen flácidos, y a los hombres los vemos más barrigoncitos y la columna se va encorvando, pero nuestra belleza interior debe irse renovando. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 4:16. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Lo más importante es nuestro corazón. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo
en el corazón. Los mejores adornos que salgan del corazón no están en el closet, están en el corazón. Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y Pedro nos recuerda a Sara y nos la recuerda porque esto no es nuevo, no es un nuevo estándar de moda, siempre ha sido así. Debemos de buscar que el resto de las personas que están con nosotros en la sociedad y más nuestros esposos lleguen a los pies del Señor por nuestra conducta. Pero para los esposos también hay. Versículo 7. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Un esposo debe vivir respetando a su esposa. Y cuando dice vivir, es que no simplemente va a compartir la casa. Debe vivir, debe conocerla, debe saber sus temores, debe saber sus preocupaciones y trabajar juntos. Cuando habla que es un vaso más frágil, es en el contexto de la fuerza física, porque los dos espiritualmente ante Dios somos iguales. Entonces, esposos, abran los oídos. ¿Qué les dice el Señor? Convivan de manera comprensiva, respetuosa a sus mujeres como vasos frágiles. Traigo un comentario de Matthew Henry que me impactó mucho y es como un resumen de lo que hemos hablado. Escuchen. Indica a las mujeres cristianas que se pongan algo no corruptible que embellezca el alma, es decir, la gracia del Espíritu Santo de Dios. El principal cuidado de un verdadero cristiano consiste en ordenar correctamente su propio espíritu. Esto hará más para fijar los afectos y la estima de un esposo. Los cristianos deben cumplir con sus deberes mutuos de buena gana y en obediencia al mandato de Dios. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos no por temor y asombro, sino por el deseo de hacer el bien y de agradar a Dios. Bello. Nosotros vamos a estar voluntariamente a obedecer a nuestros esposos mientras mayor sea la confianza y conexión que nosotros tengamos con Dios. Sigamos con el versículo 8. Vamos a ver ahora en lo que Pedro nos quiere explicar cómo debe ser nuestro comportamiento, pero en la familia espiritual. Y nos dice, versículo 8, finalmente vivan todos ustedes en paz y en unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. La Reina Valera nos dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Y realmente la mayoría de nosotros está dispuesto a tener un mismo sentir. O a veces queremos es que prevalezca mi sentir. Dentro de la simbología que le traje una foto que me encanta porque tenemos mucho tiempo que no nos podemos reunir. Y estos son mis hermanos. Este es el ramillete de bendición de la Tata. Y la invitación es que a nosotros como familia de Dios, como familia en fe, realmente estemos trabajando por la construcción del reino como si fuéramos hermanos. Piensen en sus hermanos. Piensa Daniel en Felipe. Piensen ustedes, los que tienen hermanos, ¿cómo realmente los quieren? ¿Cierto que el dolor del hermano también nos duele a nosotros? ¿Cierto que cuando ellos están felices porque van a ser abuelos, porque se graduó un sobrino, cierto que nosotros también lo disfrutamos? Pues así, de la misma manera, Primera de Pedro nos está invitando a que entre nosotros como familia de fe
nos apoyemos. Pedro se refiere en un mismo sentir, pero yo para poder tener un mismo sentir, que es el mensaje central del Evangelio, yo tengo que conocer la palabra. Yo no puedo tener el mismo sentir y formar parte de la iglesia porque Jesús es la cabeza si yo no conozco de la palabra de Dios. Y nos está pidiendo unidad y claro que hay diversidad. Miren, cada célula de nuestro cuerpo es diferente. Tenemos células musculares, tenemos células neuronales, tenemos células adiposas, pero cada una tiene una función diferente, pero todas tienen el mismo código de ADN. Y nosotros como familia tenemos el mismo código que nos está invitando en cada parte de lo que leemos en el mensaje del Evangelio. Dios nos eligió y somos escogidos porque nos ama. Nos adoptó como sus hijos porque nos adquirió, somos suyos. Nuestro ADN espiritual está en amar a Dios y el amor por los demás. Amén. Versículo 9. Vamos siguiendo, ¿cierto? Versículo 9. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes fueron llamados a recibir una bendición. Y esto sí está duro. Devuelvan bien cuando nos hacen mal. Es decir, que aquí hay que priorizar la bendición en vez de la discusión. ¿Sí entendimos, cierto? Entonces, no causemos heridas entre los hermanos. A veces no se necesita disparar una bala, a veces herimos con las palabras y con los hechos. El silencio es más elocuente que las palabras cuando no tengo nada positivo que decir, ¿cierto? Entonces, prefiero callar para no ofender. Y ahora entendemos cómo debemos pagar al que me insulta. ¿Cómo? Bendiciéndolo. Mateo 5, 44, 47 dice: pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? La recompensa y la bendición se hace más poderosa cuando yo bendigo al que me está haciendo daño. Ahora, ¿ustedes quieren disfrutar días buenos? Porque aquí les traigo cómo lo vamos a hacer. El siguiente versículo nos muestra la clave para vivir nuestras relaciones en una vida en Cristo. Leamos del versículo 10 al 12. ¿Quién quiere amar la vida y disfrutar los días buenos? Amén. No permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque la paz y promuévala. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Este es el mismo Salmo 34 del 12 al 16. Entonces, queremos una buena vida, ¿cierto? Así que nos toca refrenar la lengua. No permitas que la lengua haga daño. La lengua es una chispa que puede encender un bosque y habla de la abundancia del corazón. Por tanto, para yo refrenar la lengua, debo transformar mi corazón.
ni que su boca diga mentiras. Hablar engaño trae consecuencias. El versículo 11 nos dice, deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. O sea que la palabra insiste apartarnos del mal. Busque la paz y promueva la paz. En la Biblia aparece casi 400 veces la palabra paz. Hebreos 12:14 dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Pedro, si yo no vivo para Dios, va a ser muy difícil poder estar entablando una relación que hable realmente que yo soy cristiano y que tengo a Dios en mi corazón. Pedro sigue enseñándonos cómo vivir para Dios aún cuando estamos en sufrimiento. El versículo 13 nos dice, así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Y eso nos lo dice Mateo 5:10. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. El versículo 15 nos dice, más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo lo que les pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia, y así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Y esta parte es como que muy compleja de entender, como cuando yo sufro me voy a sentir bien, ¿cierto? Que es difícil de entender, pero cuando nosotros estamos pasando por un camino difícil y por un proceso, estoy glorificando a Dios. Y nos dice el versículo 15, no tengas miedo. Entonces, si no tengo miedo, ¿qué debo hacer? Nos dice que debemos honrar a Cristo. ¿Cómo honramos a Cristo? Cuando nuestro corazón está conectado realmente con Él. Y el corazón representa emociones, representa una conexión con nuestros pensamientos y cuando realmente dejamos hacer su voluntad. Y ese estilo de vida en respuesta debe ser con mansedumbre y con reverencia. El versículo 17 nos dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Entonces, la victoria siempre está en hacer el bien. Y el versículo 18, terminamos la prédica con el versículo 18, dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, y una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Entonces estábamos hablando de la injusticia, ¿cierto? De que yo estoy sufriendo y me debo sentir bien. Jesús justo murió por nosotros, los injustos. Y yo en medio de la tormenta, yo debo empoderarme y valorar esa relación que tengo con Dios cada día más. Porque eso va a honrar a Dios, va a exaltar su nombre, va a exponer el Evangelio y vamos a realmente demostrar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús murió en su cuerpo, pero resucitó de la muerte por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte. El Padre resucitó a Jesús de la muerte y ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros.
Para concluir, voy a hablarles de 1 de Pedro 4, donde nos exhorta a amarnos. 1 de Pedro 4, versículo 8. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. El versículo 11 dice, el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios, por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre. Amén. Todo lo que hagamos sea para alabar a Dios. Cada una de nuestras conductas deben ser para alabarlo y vivir para Él. Amén. Gracias.